Capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el verdadero Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el Dios y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Lectura del capítulo. Prólogo. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan el Bautista. Tal como está escrito en la profecía de Isaías: Mira, envío por delante a mi mensajero, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él, y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: Detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Bautismo de Jesús. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. La prueba en el desierto. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras
y los ángeles le servían. Comienza su predicación. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia». Llama a sus primeros discípulos. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente, dejando las redes, les siguieron. Un trecho más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Inmediatamente los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Enseña y exorciza en Cafarnaúm. Llegaron a Cafarnaúm, y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: «¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios». Jesús le increpó: «Calla y sal de él». El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: «¿Qué significa esto?». Una enseñanza nueva con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Sana y exorciza en torno a la casa. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Oración y misión de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado, donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Les respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Sana a un leproso. Se le acercó un leproso y, arrodillándose, le suplicó: «Si quieres, puedes sanarme». Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Lo quiero, queda sano». Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente: «Cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y, para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés». Pero al salir, aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y aún así, de todas partes acudían a él.
Comentario del capítulo 1. El Evangelio inicia con la proclamación de Jesús como Cristo e Hijo de Dios, profesión que a mitad del relato Pedro lo confiesa, en el capítulo 8 del 27 al 30. Y lo mismo hace el centurión al final del relato, en 15:39. Es el anunciador de un evangelio, que no significa el título del libro, sino la nueva enseñanza que se dará a conocer como la buena nueva del reino de Dios. Juan Bautista aparece como el precursor, como el mensajero antes del día del Señor, según Malaquías 3:23. Sus vestiduras representan a los profetas, y el cinturón hace memoria a Elías. La expresión que se dice, Él vendrá a bautizar con Espíritu Santo, puede evocar a varios sentidos, a saber, al bautismo de la primera comunidad cristiana o al bautismo por el cual Jesús tiene que pasar, que es la de su pasión. El mayor realce que se da en el bautismo es la intervención divina que confirma la verdadera identidad de Jesús como Mesías e Hijo amado del Padre, intervención que se repetirá en el momento de la transfiguración en el capítulo 9:7. En el relato de Jesús en el desierto se resalta más que a las tentaciones la victoria de Jesús sobre el mal, mediante la imagen de la convivencia pacífica con las fieras salvajes. El llamado a la conversión se muestra como el núcleo de la predicación de Jesús. Así lo manifiestan los primeros 4 discípulos que ante la iniciativa del llamado se desprenden de todo para seguir inmediatamente a Jesús. Las actividades en Cafarnaúm son las revelaciones de una autoridad distinta a la de los fariseos y escribas, que sobrepasa cualquier poder maligno. Sin embargo, surge una tensión en dar a conocer a Jesús como el Mesías, pero que el mismo Jesús trata de impedirlo, porque Él no quiere que se malinterprete su actividad mesiánica. Caso contrario con el leproso sanado, que ante el sentimiento de piedad que se le demuestra, no obedece al mandato y divulga la acción milagrosa, impidiendo así la actividad abierta de Jesús.